Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Ezequiel Trump, pero tenemos un muy extenso e interesante programa para compartir con todos ustedes. En primer lugar, tenemos que empezar con una noticia inesperada. Australia acaba de denunciar hace horas nomás que un avión de combate chino llevó a cabo maniobras peligrosas que amenazaron la seguridad de uno de sus aviones de vigilancia marítima sobre el mar del sur de China y lo obligaron a regresar a la base. El primer ministro de Australia, que se llama Anthony Albanese, dijo que su gobierno expresó preocupación a China por el incidente. Esto ocurrió el 26 de mayo, pero recién lo dieron a conocer hoy. Que según el Ministerio de Defensa australiano tuvo lugar en el espacio aéreo internacional donde un G-16 chino, un avión de combate, interceptó un avión de vigilancia en una patrulla australiana, una patrulla de rutina. El ministro de Defensa, Richard Marles, dijo que el G-16 chino voló muy cerca del avión australiano y lanzó bengalas y paja que fueron ingeridas por los motores del avión australiano, que era un Boeing 737-800 convertido para fines de vigilancia militar. El avión chino aceleró y cortó la nariz del P-8, instalándose frente al P-8 a una distancia muy cercana. En ese momento liberó un paquete de paja que contiene pequeños trozos de aluminio, algunos de los cuales fueron ingeridos en el motor del avión P-8. Obviamente esto es muy peligroso, porque con aluminio, si entra en el motor puede parar y el avión se puede caer, porque no tiene más cómo seguir volando. Dijo que la tripulación del avión australiano respondió profesionalmente y volvió con el avión a su base. Todavía no hubo respuesta oficial de los chinos. Aparentemente estos incidentes no tienen precedentes y como les recordaba en ediciones pasadas, incluso en el reportaje que pusimos al aire en nuestra última edición de este programa y que le habíamos dado originalmente a una importantísima cadena de radio argentina, las relaciones entre China y Australia han sido malas durante años después de que Beijing impusiera barreras comerciales y rechazara los intercambios de alto nivel en respuesta a la promulgación de reglas en Canberra dirigidas a la interferencia extranjera en su política interna. También porque el primer ministro de Australia en ese momento, Morrison, había pedido que se investigue de dónde salió el famoso COVID, que aparentemente no vino de un murciélago, sino del laboratorio de Wuhan. Australia y otros también han tratado de bloquear las incursiones chinas en el Pacífico Sur, incluida la firma por parte de China de un acuerdo de seguridad con las Islas Salomón, que podría resultar en el desestacionamiento de tropas y barcos por parte de China del archipiélago que se encuentra a menos de 2.000 kilómetros de la costa australiana. O sea, por lo que estamos viendo, mientras el mundo está pensando y realmente espantado por lo que está ocurriendo en Ucrania, eso vamos a hablar en un ratito, la amenaza china crece. El presidente Biden ya dijo que después retractó, pero no sé si lo dijo, no sé si fue un error lo que dijo. Dijo que ellos apoyarían militarmente a Taiwán si China invade. Muchos dicen que Biden se equivocó. Yo no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro. Si se equivocó, obviamente el hombre tiene que ser, por razones médicas, apartado del cargo, pero no creo que se haya equivocado. Yo creo que les mandó un mensaje a los chinos que después lo desmintieron, pero los chinos saben que no lo dijo al viento nomás. Así que estamos en una situación militarmente peligrosa en todo el mundo. La guerra en Rusia y en Ucrania continúa muy mal para Ucrania. Más del 20%, alrededor del 20% del territorio ucraniano ya está en manos rusas. Ya está. Y el tema es que no quieren negociar la paz, o por lo menos un intercambio, un cese del fuego. Y el presidente de Francia, Macron, ha dicho que Rusia no debe ser humillada por haber invadido Ucrania. Y en una entrevista al presidente de Francia, que está dirigiendo la Unión Europea en este momento, dijo: no debemos humillar a Rusia porque el día que termine la guerra tenemos que darles una vía de salida a través de medios diplomáticos. Y dice que él está convencido que Francia debe ser uno de los poderes en el mundo que va a ser de mediador. Los comentarios de Macron ocurren después de que ya han pasado 100 días de que ha empezado la guerra. Hay una lucha intensísima, más de 4.500 muertos oficiales en Ucrania, no se sabe exactamente en Rusia, y la lucha está concentrada en las zonas de Donbass, una zona que tiene mayoría étnica rusa, y donde había guerra de guerrillas entre los ucranianos y los rusos, donde murieron miles de personas en los últimos años antes de esta guerra. En respuesta a lo que dijo Macron, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania
por Twitter, dijo que los llamados de evitar la humillación de Rusia solamente puede humillar a Francia y cualquier otro país que pide que Rusia no sea humillada. Y que tenemos que enfocarnos ahora en poner a Rusia en su lugar. Pero claro, eso es fácil decirlo mientras él está en el búnker y a él no le pasa nada. Pero el tema fundamentalmente es que yo me imagino que la prioridad debe ser evitar el inútil derramamiento de sangre que sigue ocurriendo. Como había dicho Henry Kissinger hace unos días, es hora de negociar algo y cediendo algo de territorio, porque si no, no va a pasar siempre, esto va a seguir para siempre. El tema es que Ucrania tiene la posición de que hasta que Rusia no abandone todo el territorio ocupado, no va a haber paz. Entonces que van a seguir a la guerra infinita, porque usted cree que Putin va a decir, bueno, me voy, muchas gracias, me equivoqué, vuelvo por donde me vine y queda todo igual. No, eso no va a pasar nunca. Entonces, alguna solución tiene que ocurrir. Mientras tanto, Ucrania denunció un ataque masivo con cohetes en la región del Mykolaiv, y Rusia está tomando más ciudades. Tienen más de... Ucrania admitió que tienen ya conquistado el 20% de su territorio. O sea que cuando le dicen que Ucrania está ganando la guerra, no están diciendo la verdad, no está ganando la guerra, está perdiendo, porque si no, no hubiera concedido el 20% de su territorio, o más. ¿No? Los criminales rusos tienen que entender también que todo tiene un límite y que en un momento tienen que parar. Ucrania ahora está siendo armada hasta los dientes por las fuerzas de Occidente, principalmente Estados Unidos, pero a menos que vayan a pelear con tropas propias, no van a poder parar el avance ruso seguramente. Van a poder causar bajas en Rusia, pero no van a poder detener el avance. El tema es realmente pero muy complicado. En un momento en que el mundo entero está... Creo que son las peores épocas que hemos vivido en mucho tiempo, ¿no? Uno pensaba después del COVID iba a haber una especie de años dorados, donde después de la cuarentena y los encierros y demás, la gente iba a salir a festejar y a consumir y a vivir bien, pero no pasó nada de eso. Tenemos alta inflación y además tenemos una enorme confusión ideológica. Usted fíjese lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Cuando yo era mucho más joven, las fuerzas de izquierda querían cambiar la economía. Querían hacer una economía, aboliendo la economía de mercado, que era una economía socialista. Como ya saben que eso es un desastre y no ha funcionado y ha fracasado en todos los lugares en los cuales se ha intentado, de la Unión Soviética para abajo, la izquierda se ha recalibrado, entre comillas. De izquierda, por eso yo siempre digo que de izquierda no tienen nada. Se han recalibrado y han adoptado temas fetiches. La igualdad de género, que los hombres son todos golpeadores, la militancia indígena, el cambio climático, la reivindicación de los derechos de los homosexuales, que ya estaban en casi todos lados aceptadas, pero nunca suficiente, siempre más. Han adoptado esas banderas que son, si uno se pone a pensar, importantes para algunos, pero por una mayoría, y no les cambian en realidad la calidad de vida a ninguno de ustedes. En todo caso es peor, porque lo que han estado haciendo con la excusa del cambio climático va a ser contraproducente contra la gran mayoría del mundo, porque vamos a tener que pagar un precio enorme por energía y ustedes van a empobrecerse. En todo el mundo van a empobrecerse, porque al subir los costos de energía va a ser mucho más difícil producir bienes, van a ser más caros los bienes, muchos no van a tener aumento salarial para poder pagar eso, ustedes van a ser más pobres. Y cuando está, además, por lo menos la gran mayoría de ustedes que nos escuchan en Australia y Nueva Zelanda, está absolutamente demostrado que aunque Australia desaparezca y cierre absolutamente todas las fuentes de energía contaminante, en 2 semanas China va a producir todo en contaminación lo que Australia hubiera producido. En 2 semanas nada más. Póngale que sí, le hago descuento en 4. Entonces, todo un esfuerzo inútil. Y estamos viviendo una era realmente triste, confusa, y lo que estamos tratando de hacer a través de este programa es ponerlo en perspectiva, no para que usted esté de acuerdo conmigo, que no tiene importancia para mí ni para nadie, sino para que usted por lo menos piense más allá de lo que le dicen los titulares, y de lo que está pasando de verdad. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
El precio de los alimentos debe ser una de sus principales preocupaciones, junto con el precio de la energía, que le está por llegar cuentas de luz y gas que van a ser impagables para muchos de ustedes, a pesar de los subsidios que le puede llegar al gobierno que no van a alcanzar. ¿Y por qué el gobierno tiene que darle subsidios para pagar algo que en Australia debería ser prácticamente gratis porque tenemos energía para tirar al techo y simplemente nos estamos haciendo un harakiri económico no usándola? Ni fuente de energía nuclear, ni las fuentes de carbón. Que decimos, no, nosotros no vamos a usar el carbón y lo exportamos para que los usen otros. Entonces ellos tienen energía barata y nosotros tenemos energía cara. Mira, hay que ser muy perejil para, iba a decir otra cosa, para hacer ese tipo de política. Pero es la política que ha adoptado Australia y que ha votado Australia en un acto de insania colectiva que ocurre en muchos países del mundo. Muchos países del mundo entran en actos de insania colectiva. Donde yo nací votaron un gobierno que es peor todavía. En otros países del mundo pasa lo mismo, ¿no? Pero en fin. El precio de las verduras, el precio de las frutas, el precio del aceite de cocina, el precio del pan, el precio de la pasta, está subiendo de manera impresionante. Oficialmente, y esto es oficial, usted sabe que es mucho más que esto, el precio de la verdura y de la fruta subió el 7% y el 5%, que es mentira, es mucho más que eso. Vaya a comprar un bife al supermercado en Estados Unidos, en Australia. En Australia un bife, un rump steak, que no es gran cosa, antes valía $12, $13 en Coles, ahora vale 21, 23. Yo lo sé, tengo familia ahí también. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? Bueno, muchachos, no se quejen, el precio de la energía ha subido muchísimo por la guerra en Ucrania. Todo el mundo no quiere hacer las paces, todo el mundo no quiere, la gran mayoría de la gente no quiere hacer ningún armisticio con Rusia, no quiere ceder nada. Está bien, sigan pagando el petróleo que tienen que pagar. La moneda que más se ha apreciado en el mundo en los últimos tiempos ha sido el rublo ruso. Las sanciones contra Rusia no han tenido el efecto que aparentemente iban a tener. Y además, el problema es al revés. Ahora, Putin dijo, bueno, bárbaro, dijo, él es un psicópata criminal, claro, yo no voy a defenderlo en mi vida, ¿no? Es un loco. Peor, un criminal. Dijo, el precio del fertilizante y de la comida está subiendo en el mundo porque no pueden salir las exportaciones de Ucrania. ¿Y por qué no pueden salir las exportaciones de Ucrania? Esto yo se lo voy a contar, y algunas semanas van a pensar que les estoy contando un chiste, pero no es así. Resulta que los puertos en el Mar Negro están bloqueados. Entonces por ahí es donde sale todo y no pueden salir. Pero podrían salir perfectamente por ferrocarril desde Ucrania, entrando a Polonia, Alemania y demás. Pero ¿saben cuál es el problema? Que los rieles del ferrocarril en Ucrania son de un espesor y de un diámetro, de un radio diferente a los rieles de los ferrocarriles en Polonia y en el resto de Europa. Entonces el tren no puede pasar. Parece increíble lo que le estoy diciendo. Pero es como cuando usted va de un país a otro, quiere enchufar algo y se cuenta que el enchufe que tiene no le sirve, te compra un adaptador. Bueno, la única diferencia es que acá no hay un adaptador de rieles. Entonces no pueden sacar la comida del fertilizante por tren. Lo hacían siempre por mar. El mar está bloqueado. Entonces Putin, que no es tonto, sabe esto y dijo, muy fácil, yo se los desbloqueo, no tengo problema, pero ustedes me levantan las sanciones. Y el mundo dice, no, y están en una puja. Mientras tanto, ¿quién paga el pato? Usted, yo, todos. Tremendo, ¿eh? Es tremendo, por eso es en realidad la realidad que hoy en día están padeciendo por culpa de las cosas que yo les estoy contando. No es por maldad de alguien, no, es así. Es así, lamentablemente, mis queridos oyentes. Le quiero contar una cosa, cambiando completamente de tema. Leí que en Australia, precisamente en el estado de New South Wales, más que específicamente la gran mayoría, casi el 99% de la ciudad de Sydney, los australianos no han querido pagar al gobierno unos $59 millones por haber utilizado la famosa... mejor dicho, voy a decirlo de otra manera, por haber sido encarcelados contra su voluntad por el gobierno, la famosa cuarentena de los hoteles prisión que construyeron en el centro de la ciudad de Sydney. Y la gente no quiere pagar. Y en New South Wales solamente hay $32 millones que la gente no quiere pagar. Y otros 26,5 o 27 millones de dólares de gente que vino del extranjero o de otros estados de Australia que tampoco la quiere pagar. Les recordemos que desde marzo del 2020 hasta fines del 2021,
Cualquiera que entraba a Australia tenía que pasar 14 días en una prisión que ellos llamaban hotel en cuarentena. Yo estuve ahí, era una prisión, claro. Y ahora la gente dice, no, no vamos a pagar. Y la gente se resiste a pagar. Y yo creo que hacen bien en resistirse a pagar. Porque en mi opinión, por lo menos, desde el punto de vista ético, es absolutamente indefendible lo que han tratado de hacer. Yo le voy a contar mi caso. Yo siempre cumplo con la ley, claro, no estoy hablando de mí, pero le voy a contar mi caso. Yo salí de Australia en marzo del 2021 por un problema de salud de un familiar. Tuve que salir. Y Australia me concedió la posibilidad de salir por razones humanitarias. Ahora digo yo, si yo, después que me dejan salir por razones humanitarias, vuelvo a mi país, del cual soy ciudadano, ¿cómo pueden cobrar por volverme a entrar, por dejarme entrar? En las Naciones Unidas hay una Declaración de Derechos Humanos que dice que está prohibido para que un país le cobre a un ciudadano el reingreso al mismo. Pero estos bárbaros, estos bandoleros que estaban a cargo de Australia en ese momento, decidieron que hacían lo que querían y ponían a la gente presa. Y usted fíjese lo ridículo. A mí me pusieron preso a pesar de estar doblemente vacunado en ese momento. No había ni se hablaba de tercera vacuna en ese momento. Estaba doblemente vacunado y él había testeado negativo 3 veces de COVID. Mientras que si yo hubiera testeado positivo de COVID estando en Marubra, todo lo que me pedía el gobierno era que me quedara en la casa. O sea, negativo a un hotel en cuarentena. Positivo, pero dentro de Australia a mi casa. ¿Se dan cuenta que es ridículo? Y nadie me controlaba y si salió o no, era claro. Todo eso era ridículo. Y la gente hoy, reitero, no quiere pagarlo. Y hay muchos dicen que van a ir a la corte. Para mí no van a ganar. Pero van a ir a la corte para protestar y para decir que eso era ilegal. Pero esto, fíjese que me impuso esto fue Gladys Berejiklian. O sea, ella dice que puso esta factura de no me pagar cuando ella misma tenía relaciones sexuales secretas con un diputado corrupto de su propio partido que después fue condenado y ella no había declarado que tenía relaciones con él. A punto tal que unos meses después ella, la campeona de la ética, tuvo que renunciar cuando la empezaron a investigar, renunció para que la cosa no llegue a mayores y no termine un escándalo mayor del que ya era. Ella fue la que les está pidiendo a la gran mayoría de ustedes que pasaron por esas prisiones indeseables, innecesarias, que paguen los $3.000. Por eso la gente no los quiere pagar. Porque la ley, en realidad, si usted se pone a pensar, cuando la ley es injusta, la gente se resiste a cumplirla. Y eso es lo que ha pasado en este caso. Es simplemente un efecto colateral de la barbarie que cometió Australia durante el COVID. Estaba leyendo un reportaje que le hicieron a una de las personas que se negaba a pagar diciendo que es una violación de los derechos humanos. Debe estar escuchando este programa de radio porque eso lo dijimos mucho antes que ellos. Que no se podía tratar a la gente de esa manera. Y dijo que las políticas eran draconianas y la manera que nos trataron. 14 días era excesivo. Yo no tenía síntomas. Él estaba negativo. ¿Cómo puede ser que me tenían bajo custodia policial? Sí, yo sé, hermano, a mí me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo. Qué vergüenza. Y sabe, le voy a contar una cosa, este es un secreto íntimo. Fue ahí cuando yo rompí el pacto social que yo tenía con Australia. No fue la razón por la cual me fui, yo me fui por otras razones. Pero el pacto social, todos tenemos un pacto social en cualquier relación que tenemos. Amigos, pareja, clubes, siempre existe una razón. Porque uno tiene una relación con algo. Para mí ese día se rompió el pacto. Dije, porque no era solamente que el país me había tratado de esa manera, a mí y a muchísimos otros, sino que los australianos aplaudían a sus carceleros. Y cuando yo me di cuenta de esos australianos aplaudían a sus carceleros, dije, yo no tengo nada que ver con los australianos. Mucha suerte, hasta aquí llegué. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En los últimos días se celebró el 70 aniversario del reinado de la reina Isabel. Isabel II, hubo grandes celebraciones en Londres por la monarca británica que tiene ya 96 años de edad y se le ve bastante frágil, aunque bastante bien. Algunos me preguntaron qué pasaría en Australia si fuéramos una república. El tema es el siguiente, yo estoy en contra de la monarquía, siempre lo estuve, porque eso de que alguien sea rey solamente por el lugar donde nació me parece una tontería desde todo punto de vista, ¿no?
Pero yo creo que sería peligroso en este momento que Australia adoptara una república, porque lo que pasaría es que en vez de tener un gobernador general designado por el primer ministro y ratificado por la reina, una cosa formal, tendríamos o una elección o tendríamos un presidente que sería adoptado por el Parlamento, 2/3 del Parlamento. Hay diversos modelos, no hay un modelo adoptado, ¿no? Desde el punto de vista constitucional nada pasaría, pero vivimos en una época donde la mal llamada izquierda enarbola banderas simplemente simbólicas que yo no sé a quién terminarían eligiendo. Y a veces puede ser peor, puede pasar de Guatemala a Guatepeor. Y tener gente designada simplemente por una cuestión étnica o por una cuestión de preferencias sexuales o las dos cosas o por lo que fuese, pero no por algo que es esencial y es la única vara que debe usarse, el mérito, que ahora está siendo relegado cuando los políticos y todos salen diciendo no, lo más importante es que ya tenemos más mujeres que antes, como si eso realmente cambiara la calidad de las decisiones que se van a tomar. Como sabemos que no, tenemos que tener más mujeres, ojalá tuviéramos mayoría de mujeres si fueran mejores que los hombres, y en muchos casos lo son, y no tengo problema que tenga un gabinete 90% de mujeres, pero por mérito, no porque sean mujeres, son dos cosas diferentes. Mira, leí un artículo muy interesante publicado por el Instituto de Public Affairs. Resulta que uno de los principales reclutadores internacionales, que se llama Korn Ferry, quizás usted no lo conozca, pero cuando hay una vacante para ocupar el puesto de Chief Executive de un banco, de un directorio, de una institución financiera o una gran corporación, la gente no pone un aviso en el diario para que alguien se presente. No. Lo que hacen los directorios es tomar los servicios de una agencia de reclutamiento especializada en descubrir e identificar talento para un determinado puesto. Esto no sale en los diarios. Y esta agencia, que se llama Korn Ferry, dijo que es hora de que, escuche bien esto, que los directores de Australia, los puestos de responsabilidad, escuche bien, se saque a gente que tiene opiniones que ellos opinan que son de derecha, o sea, conservadores. Si usted es conservador, usted no puede estar ahí. Así. Y hay que barrerlos y poner a gente que solamente que sea, entre comillas, progresista. No sé qué exactamente significa eso, pero saque usted su conclusión y ya sabe lo que le estoy hablando. Es una monstruosidad. Porque, que yo sepa, cuando hubo elecciones, por ejemplo, esto para Australia, pero Conference Internacional, pero como Australia se ha convertido en un laboratorio de corrección política, tremendo lo que está pasando. El problema más grave que está viviendo hoy Australia pero es tremendo, que no hay alternativa. Los medios de comunicación son prácticamente hegemónicos. La ABC, SBS, Canal 9, Canal 7, Canal 10. O sea, más que la gran mayoría de las radios, solamente cantan una sola canción. Y no hay nada prácticamente del otro lado. Nada. Ninguna voz que se levante en contra. Usted fíjese que hasta han podido cancelar al comentarista radial más exitoso de la historia de Australia, que fue Yes Alan Jones. Primero lo sacaron de la radio, después lo fue a un canal de cable y lo sacaron también, y ahora tiene su programa propio en un canal. O sea que han acotado enormemente el alcance. Si a Alan Jones le hicieron eso, imagínese el resto, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no es así. La gran mayoría de las cadenas son, como se acaba de decir, como las cadenas de Australia, pero hay dos cadenas como Fox News y como Newsmatch, por ejemplo, que tienen una visión distinta y se la pone. A usted le gustará o no, pero no la puede escuchar. Ahora, trate de escuchar una voz disidente prácticamente. Dentro de Australia se va a encontrar que es prácticamente imposible. Hay uno que otro programa por Sky News en la noche y nada más. Nada más. Pero Sky News tiene un alcance de audiencia bajísimo, pero bajísimo. Deben ser 10, 20.000 personas, 30.000 personas por programa. Que sea que es prácticamente nada. Ese es uno de los graves problemas que tenemos hoy en el mundo, y que Australia, uno lo ve en Australia como un laboratorio, ¿no? Que es un país que se ha salido, ha derrapado en ese sentido, y se ha convertido en un laboratorio de corrección política con un gobierno que ha elevado el cambio climático como el tema más importante para la humanidad, y que han
tenía una elección donde ese era el tema más importante que según la prensa y los medios hegemónicos le importaba a la gente. Creo que para mí es falso, pero la gente votó, pues se lo creyó. Así como votaban y gritaban a los cuatro vientos que tenían que poner a la gente en cuarentena durante 80 días si era necesario, para salvarse de un virus que no era tan grave, y que ya nos olvidamos del prácticamente del COVID, bueno, ahora pasó esto. No, si no es una buena época, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa y vamos a la última. En las elecciones que tendrán lugar en Colombia el próximo 19 de junio, las encuestas le están dando una leve mayoría a Hernández, un hombre de 77 años, contra el candidato de la izquierda, que es Petro, un hombre de unos 60 años. Obviamente Colombia está dividida por esto, nadie puede decir quién tiene razón o quién no. Yo debo decir que a mí me repele Petro y le voy a decir por qué. No por su pasado guerrillero, porque todo el mundo puede arrepentirse de eso. En todo caso, el Pepe Mujica es un asesino confeso, en todo caso, y fue guerrillero en su momento. Le pegó 7 balazos en la espalda a un cabo de policía de 18 años para robar la billetera y un arma, cosa que ningún uruguayo puede discutirme, porque es una verdad histórica. Pero no es por eso que no me gusta Petro, no es por lo que hizo cuando era joven. Estoy hablando de hace poco, cuando Chávez, el repulsivo dictador venezolano que hundió a Venezuela en la miseria y condenó al exilio a millones y millones de venezolanos por todo el mundo. Porque Petro, una vez que Chávez había muerto, dijo que Chávez era un gran hombre. Y que era no solamente un gran hombre, sino un gran líder de la historia latinoamericana. Eso es una vergüenza. Yo por eso no quiero que Petro llegue al poder en Colombia. Porque yo no sé si el Petro que va a llegar al poder en Colombia va a ser el Petro vestido de oveja o el Petro que alababa a Chávez. Y yo creo que Colombia es un país demasiado querido para mí, demasiado importante para los colombianos y para toda América Latina y el mundo, para quedar en manos de semejante sujeto potencialmente. En cuanto a Hernández, un hombre de 77 años, mire, vi un reportaje que le hicieron en la radio Bio Bio, creo que no Bio Bio, una radio colombiana, y me quedé conmovido. Él contó, yo les había dicho la semana pasada que la guerrilla había asesinado a una de sus hijas. Hernández contó que había adoptado a dos criaturas, porque su esposa y él no podían tener hijos. En otra época era mucho más difícil contar con fertilización asistida en ese momento. Y adoptaron 2 hijos, y después, por algún milagro de la naturaleza, tuvo 2 hijos propios, biológicos. La hija que le mataron era la hija adoptada, y la secuestraron, pidieron rescate y le pegaron un balazo en la cabeza. La guerrilla colombiana, la izquierda. Él dijo que no eran de izquierda, eran simplemente unos bandoleros, unos pistoleros. Y tiene razón. También dijo que no pagó rescate en su momento porque decía, si pago rescate por ella, van a venir por todos mis otros hijos. Y el problema, un antecedente que yo desconocía, es que a Hernández no solamente le mataron a una hija secuestrada, le habían secuestrado a su propio papá. Y lo tuvieron secuestrado durante 135 días al padre. También la supuesta guerrilla de izquierda colombiana. Pistoleros y bandoleros. Y en ese caso él pagó el rescate por salvar al padre. Pagó el equivalente. Dijo que eran 50 millones de pesos colombianos de esa época, pero me dijo que era el equivalente a 37 casas que él tuvo que vender para poder pagar, un hombre rico, para poder pagar el rescate y salvar a su papá. Entonces, esa persona sería quien va a llegar a la presidencia de Colombia. No es una persona de extrema derecha, ni mucho menos, de centro. Es más, él ha criticado al neoliberalismo en muchos sentidos. Pero por lo menos sabemos que si llega a la presidencia de Colombia, no es potencialmente, yo no sé qué pensará Petro dentro de su cabeza, no va a poder convertir a Colombia en una nueva Venezuela o algo parecido. Petro fue alcalde de Bogotá durante 2 periodos, pero como alcalde de Bogotá puede hacer proselitismo y lindas cosas, pero no puede cambiar el destino de una nación, ni mucho menos. Una alcaldía no da ese poder. Es una posición meramente administrativa y nada más. Así que desde ese punto de vista, espero que el 19 de junio triunfe la sensatez. Vamos a ver qué pasa. Mucho fútbol, hubo muchos partidos amistosos, tantos que es imposible siquiera contar el resultado de todos. Lo que sí le cuento antes que nada es que el 7 de junio
ya va a ser el 8, en el uso horario que viven muchos de ustedes. Australia se juega la clasificación para el Mundial, tiene que jugar contra Emiratos Árabes. Un partido de todo o nada. Si gana, 7 días después tiene que jugar contra Perú. Y ahí sí, a Caro Cruz gana. Si llega a ese partido, vamos a ver quién se clasifica. Perú o el ganador de entre Australia y Emiratos Árabes. Argentina jugó un partido totalmente sobredimensionado, que se llamaba La Finalísima, y le dieron un baile bárbaro a Italia, le ganaron 3-0, goles de Martínez, Di María y Dybala. Como decía por mis viejos pagos, realmente fue un soberano baile. Pero Italia tenía enormes ausencias, toda la delantera italiana estaba o lesionada o la reservaban para el partido que después Italia jugó contra Alemania 3 días después, ya por los puntos en la UEFA Liga de Naciones, y empataron 1-1. Pero lo que me molestó, que Argentina jugó muy bien, bárbaro, pero después del partido creían que eran campeones del mundo y decían prácticamente que el Mundial empiece ya, que este partido era equivalente a un cuarto de final, semifinal de un Mundial. Mentira. Mis compatriotas a veces se agrandan y pierden el sentido y pasan papelones internacionales, porque realmente ganar estuvo bien, pero no era un partido importante. Italia no se clasificó para ninguno de los últimos 2 mundiales, los otros 2 anteriores ni siquiera pasaron a la primera ronda, ganaron la Eurocopa por penales, tanto en semifinales como en finales, jugando más o menos bien, pero nada del otro mundo, y además no jugaban por nada y están en un proceso de reconstrucción, porque no tienen el mundial dentro de 4 o 5 meses, sino dentro de 4 años y medio. ¿Me entiende? Entonces es complicado. Y sin embargo, usted veía las declaraciones de la prensa argentina, daba vergüenza ajena. Un locutor decía, no, nosotros también teníamos, a ellos le faltaban a Chiesa y a Immobile, los 2 goleadores más importantes que tiene Italia. Y los argentinos decían, no, nosotros nos faltaban titulares, Acuña y Paredes estaban lesionados. No, sí es para reírse. Mientras tanto hubo otros partidos donde Uruguay le ganó 3-0 a México, Ecuador 3-0 y de visitante, 2 goles de Cavani. Nigeria perdió 1-0 con Ecuador, también clasificó al Mundial. Brasil le hizo 5 a Corea del Sur. Estados Unidos le hizo 3 a Paraguay. Australia jugó un partido amistoso y le ganó 2-1 a Jordania. Y después en la famosa Liga de Campeones de Europa, que Portugal y España empataron 1-1, Alemania empató 1-1 con Italia, Hungría le ganó 1-0 a Inglaterra de penal. Pero reitero, llegan jugadores cansados, desmotivados, los hacen jugar durante todo el mes de junio para ocupar espacios televisivos y realmente no se llega a nada. Realmente no creo que ninguno de los jugadores se juegue la vida en esos partidos. Es todo lo que tenemos para hoy. Dije que iba a ser extenso y lo fue. Ha sido un placer. Les habló Ezequiel Trump, pero será hasta la próxima.